a identificar obstáculos. Junto a mi compañero Julio Luna y Mayli Erazo, les vamos a mostrar la creación de este proyecto. Comencemos. Bueno, un saludo muy especial para todos. En esta parte yo les voy a explicar los componentes que utilizamos en nuestro proyecto de lentes con detección de obstáculos. Primero que todo, el componente principal fue el Arduino Nano, que es como el que actúa como el cerebro del sistema, ya que este recibe la información de los sensores y ejecuta el programa diseñado para el funcionamiento del dispositivo. Luego, para detectar los obstáculos, utilizamos un sensor ultrasónico llamado HCSR04 que mide la distancia mediante la emisión y recepción de las ondas ultrasónicas. Cuando este detecta el objeto dentro de una distancia determinada, envía esta información al Arduino. Como sistema de alerta empleamos un buzzer activo que es el encargado de generar una señal sonora que avisa al usuario sobre la presencia del obstáculo que puede estar cerca. La alimentación del circuito se realizó mediante una batería de litio recargable de 3.7 voltios. Debido a que el Arduino requiere de un voltaje mayor, que en este caso serían 5 voltios, entonces incorporamos un modulador elevador de voltaje o un step up que incrementa la tensión suministrada por la batería. También utilizamos una protoboard durante toda la etapa de pruebas para verificar que estuviera funcionando correctamente, además de que las conexiones teníamos que también hacer pruebas antes de ensamblar definitivamente el prototipo. Adicionalmente, también empleamos unos cables jumper para realizar la interconexión entre los distintos componentes y también un cable mini USB para la programación del Arduino. Finalmente, también desarrollamos un código en el entorno de la programación del Arduino que nos permite procesar los datos obtenidos por el sensor y activar la alerta sonora cuando se detecta un objeto a una distancia de riesgo. Bueno, y tenemos el módulo cargador de USB para baterías de litio, que es el cual se encarga de recargar la batería de una forma segura, protegiéndola y garantizándonos que el suministro de energía llegue al sistema. También está el interruptor, que es el cual se encarga de encender o apagar el circuito de una forma manual, rápida y también muy sencilla. Bueno, después de conocer los principales componentes, podemos observar cómo se conectan entre sí mediante el diagrama del circuito. En este diagrama se muestra la conexión completa del sistema. La batería de litio es la que proporciona la energía al circuito a través del módulo regulador de voltaje, el interruptor, el cual permite controlar el suministro de energía, el microcontrolador, el cual es el Arduino Nano, el cual recibe la alimentación y se comunica con el sensor ultrasónico, el cual es el encargado de detectar los objetos o las distancias. Y cuando se cumple la condición programada, el microcontrolador, en este caso el Arduino Nano, va a activar el buzzer, o como se lo conoce, zumbador. Es el cual va a emitir una señal sonora. Y así, de esta manera, todos los componentes van a trabajar en conjunto para así garantizar el funcionamiento correcto del sistema. Y este es el diagrama, el cual nos va a permitir entender de manera clara el flujo de energía y la interacción entre cada uno de los componentes que conforman nuestro proyecto. Bueno, para comenzar con todo este proceso, lo primero que hacemos es poner todos los componentes sobre la mesa y revisar que no nos falte nada antes de conectar el primer cable. Ya hecho esto, el paso inicial y uno de los más importantes es preparar el regulador de voltaje. Este componente es clave porque se encarga de estabilizar la carga de la energía que va hacia la batería.
para que no vaya a dañar el microcontrolador. Para esto, lo primero que hicimos fue revisar el datasheet o la hoja de datos del regulador, lo que nos permitió identificar con totalidad exactitud cuál era el pin de entrada, cuál es el de salida y cuál es el de tierra. Como los pines vienen sueltos de fábrica, si los pusiéramos directamente en una placa o con cables flojos, podríamos causar un falso contacto o un cortocircuito que quemaría el circuito. Así que, para hacer las cosas bien, encendemos el cautín y esperamos un par de minutos a que llegue la temperatura ideal, que son unos 350 grados aproximadamente. Limpiamos bien la punta de la esponja para quitar cualquier residuo y preparamos los cables jumpers que vamos a usar. Pelamos las puntas de los cables para dejar el cobre a la vista. Les ponemos un poquito de pasta para soldar y empezamos con el trabajo de precisión. Colocamos la punta del cautín como tocando al mismo tiempo el pin del regulador y el cable, y ahí acercaremos el hilo de estaño. La idea es lograr una soldura brillante, firme y bien distribuida. Repetimos este mismo proceso para la entrada del voltaje, la salida, que es regulada, y la línea de tierra que localizamos en el datasheet. Cuando el estaño se enfría, tiramos un poquito los cables para comprobar que quedaron bien firmes y no flojos, para que la conexión sea totalmente segura. Justo después de terminar la soldadura, realizamos un proceso de seguridad fundamental. Dividimos el voltaje con el multímetro antes de conectar el regulador al resto del circuito. Le aplicamos energía en la entrada y medimos con las puntas del multímetro en los cables de salida. Esto lo hacemos para comprobar que el componente realmente está conduciendo y estabilizando el voltaje al nivel correcto que necesitamos, y para asegurarnos de que la soldadura no haya quedado con ningún cortocircuito. Al ver la pantalla del multímetro que el voltaje de salida era exactamente el esperado y completamente estable, afirmamos que el componente estaba listo y seguro para usarse. Ya con el regulador listo, aprobado y con todos sus cables soldados, decidimos realizar todo el montaje con un protoboard. Preferimos usar el protoboard para que este proceso sea el mejor a la hora de verificar que todas las conexiones sean correctas, hacer pruebas en tiempo real y asegurarnos de que el diseño funcione a la perfección sin arriesgarnos a soldar toda de forma definitiva desde el principio. En la placa empezamos a armar siempre priorizando la etapa de alimentación antes de meter los demás componentes. Lo primero que ubicamos es el módulo cargador USB para las baterías de litio. Este pequeño módulo es como el guardián de nuestra energía. Conectamos sus pines positivo y negativo directamente a las terminales de la batería de litio. Su función es crucial. Controla todo el proceso de carga cuando enchufamos un cable USB, evitando que la batería se sobrecargue y protegiendo su vida útil para que dure mucho más tiempo. Justo en el cable positivo que sale de este cargador conectamos el interruptor. Este componente es mecánico y muy sencillo, pero es el que nos permite cortar o dejar pasar la corriente. Al ponerlo en este punto, logramos que el usuario pueda encender o apagar todo el proyecto de forma manual y claramente rápida, sin tener que usar o desconectar la batería a cada rato. Del otro lado del interruptor llevamos el cable hacia la entrada del regulador de voltaje que acabamos de soldar y medir. De esta manera, la corriente pasa por el interruptor, entra al regulador y sale completamente limpia y adaptada hacia las líneas positivas y negativas del protoboard. Antes de conectar el resto de componentes, nos apoyamos de forma estricta
en los datasheets del Arduino Nano, del sector ultrasónico y del buzzer. Consultar estas hojas de datos de los fabricantes es vital, ya que ahí verificamos los voltajes de operación de cada pieza y la distribución exacta de sus pines para no cruzarlos. Con esta información clara y guiándonos paso a paso con el diagrama de circuitos, empezamos el cableado en el protoboard. Llevamos jumper desde la línea de energía hacia los pines de alimentación BIN y GND del Arduino Nano. Hacemos exactamente lo mismo con el sensor ultrasónico. Revisamos en su datasheet que use los 5 voltios correctos y teniendo mucho cuidado de que todos compartan la misma línea tierra, porque si las tierras no están unidas, las señales van a tener ruido y el sensor no va a dar lecturas locas. Después pasamos a los pines de señal. Gracias al datasheet del sensor ultrasónico, sabemos que tiene 2 pines principales: el trigger, que lanza el pulso de alta frecuencia hacia adelante, y el lecho, que recibe el rebote cuando choca con un objeto. Estos 2 pines los conectamos con jumpers a las entradas digitales del Arduino Nano, tal como nos indica el esquema. Por último, acomodamos el zumbador o buzzer en el protoboard. Mirando su datasheet, confirmamos cuál es la prioridad, así que conectamos su pata negativa a la tierra común y la pata positiva a la otra salida digital del Arduino. En este punto, toda la parte física quedó montada para su verificación siguiendo el diagrama y las especificaciones técnicas. La energía ya está distribuida y los canales de comunicación entre el cerebro, el sensor y el zumbador están en este punto ya listos. Programación. Bueno, para comenzar este proceso nosotros instalamos la aplicación de Arduino IDE en nuestra computadora. Aquí va un tip muy importante, el cual es que antes de conectar el cable USB debemos de desconectar la pila por completo. Ustedes preguntarán por qué. Esto es para evitar un cortocircuito por doble alimentación. Al principio tuvimos dificultades, el cual era que la computadora no reconocía la placa. Este era por un tema de drivers. Pero una vez que lo logramos solucionar, subimos el código. Luego configuramos los pines y la lógica del sensor. Este tenía una condición clara, la cual era que si detecta un obstáculo a 1 metro o menos de esta distancia, se activaría la alerta. Al final desconectamos el cable USB, le colocamos la batería y damos por finalizado. El sistema funcionó al instante, aunque el sonido del buzzer fue muy mínimo. El circuito respondió a la perfección y cumplimos. Y en conclusión, el proyecto nos demostró que la combinación de un Arduino Nano y sensores ultrasónicos nos permite crear un asistente de movilidad eficaz, de bajo costo y con un alto impacto en nuestra sociedad. El proyecto también logra combinar tecnología simple y un sentido social, creando un dispositivo funcional que incrementa no solo la seguridad, sino también la calidad de vida del usuario. Espero que les haya gustado mucho el video. Muchísimas gracias por habernos escuchado.